¿Qué tal? Pues bueno, yo voy a hablar esta vez, mi conferencia se llama Un nuevo reto, tipografía para lenguas indígenas. En realidad no es un tema nuevo, sino algo que lleva muchísimos años desarrollándose, ¿no? Pero que últimamente pues tiene como más énfasis después de algún tiempo de haber sido un tema un poco olvidado. Me voy a sentar, desde aquí les hablo. Vamos a empezar con algunas afirmaciones, digamos, que vamos a empezar a poner un poco en duda. ¿Alguno de ustedes aquí habla alguna lengua mexicana que no sea el español? ¿Nadie? Bueno. Pues entonces, si a cualquiera de nosotros nos preguntan qué lengua se habla en México, así como si nos preguntan qué lengua se habla en Alemania, decimos que alemán. Si nos preguntan cuál se habla en China, decimos que chino. Pues decimos que en México se habla español. Y entonces un mapa se veía más o menos así, ¿no? Al norte de la frontera se habla inglés, en México se habla español, en Guatemala también, en Centroamérica, en Belice se habla inglés. Pero en realidad, si ponemos un poco más de atención, vemos que un mapa que refleje las lenguas que se hablan en esta región se vería más o menos así. Hay una cantidad enorme de lenguas, de variantes incluso del español. Sabemos que el español que se habla aquí en el DF no es el español que habla en el puerto de Veracruz, o el que pueden hablar en Tijuana, o el que pueden hablar en Yucatán. Y aparte pues tenemos una cantidad de lenguas, cada colorcito es una lengua distinta. Otra aseveración podría ser que en México hay poca población indígena. En México existen, según el último censo que se hizo hace 4 años, en 2010, aproximadamente 6 millones de personas indígenas que se reconocen a sí mismos como indígenas y que representan más o menos el 6% de la población. Se vería algo más o menos así, poniéndonos a todos en esta cuadrícula, aunque más bien sería algo así, porque no es que los indígenas estén congregados en una esquinita del cuadrado. Podemos pensar quizá que todas las lenguas indígenas se parecen. Desde nuestro punto de vista, que hablamos español, pues la mayoría de nosotros, bueno, todos nosotros, podemos decir, bueno, está bien, los indígenas hablan su lengua, es más o menos lo mismo. En realidad no es así. Vamos a ver un esquema más o menos de cómo son las lenguas en México. Existen 11 familias lingüísticas. 4 de ellas contienen lenguas aisladas, es decir, que no han podido encontrar rastros de otras lenguas que sean de la misma familia, y de ahí hay otras que sí tienen como varias lenguas dentro de esta familia, ¿no? Para dar un ejemplo de qué significa que existan 11 familias y que existan 70 lenguas distribuidas entre estas familias, podemos ver el cuadrito que puse hasta abajo, dice indoeuropeo. Tiene 4 lenguas que además se hablan en México también, que no son indígenas, que son el español, que es la que más se habla, el romaní, que es la lengua de la comunidad gitana, que también hay por todos lados, el afroseminola, que hablan pequeñas comunidades del norte, y el bajo sajón, que hablan los menonitas de las comunidades del norte y también del sur. En Campeche hay grandes comunidades y en otros lugares de México. Para darnos una idea, el español, el alemán, el hindi, digamos, pertenecen a la familia del indoeuropeo, es una sola familia. Y pues nadie se atrevería a decir que son casi iguales el español y el alemán y el hindi, por ejemplo. Y bueno, pues en México tenemos 11 familias distintas con 70 lenguas. A su vez, estas 70 lenguas tienen variantes, así como en español podemos decir que hay español ibérico, y hay español argentino, y español yucateco y mexicano del centro. Bueno, este es un cuadrito de cómo se verían más o menos las 70 lenguas de cada familia. Y estas serían las 264 variantes que existen en México, según los estudios del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Pero tenemos un problema, y es que las 264 variantes de las 70 lenguas indígenas de México están en algún grado de riesgo de desaparición. De estas tenemos 51 que tienen muy alto riesgo de desaparición. Esto quiere decir que tienen menos de 1000 hablantes, que la gente que la habla es generalmente muy mayor y que se habla en pocas comunidades.
Tenemos 48 variantes, perdón, con alto riesgo de desaparición. Tenemos 88 con un riesgo mediano, significa que tienen más de 1000 hablantes, pero que la población también es casi toda mayor de edad. Y tenemos 177 con riesgo mediano, que son por las que más se puede hacer ahora. Son variantes que tienen más de 1000 hablantes, que se hablan en más de 50 comunidades y que tienen también un buen porcentaje de hablantes que son menores de edad. Ante esta situación, fue hasta el año 2003 que en México se promulgó una ley que se llama la Ley General de Derechos Lingüísticos, en el que se dice que todas las lenguas mexicanas, hasta 70, y el español son igual de válidas en México, que uno tiene derecho a hablar cualquiera de estas lenguas y puede hacer cualquier tipo de trámite y moverse en la vida del Estado mexicano con cualquiera de estas lenguas que hable. Y se creó en 2004 este Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Sin embargo, las políticas lingüísticas pues están muy atrasadas en realidad. Los servicios están reducidos al español en la mayoría de los lugares, y bueno, pues una serie de políticas que no es el caso hablar ahora, pero que sería bueno que conociéramos más o menos también para hacer algo al respecto. Otra afirmación podría ser que las lenguas indígenas no se escriben. Es una idea divulgada que la mayoría de las lenguas son ágrafas, o que todas las lenguas indígenas son ágrafas, que no se pueden escribir. Sin embargo, esto también se puede poner en cuestión. Esta imagen que tenemos de este lado izquierdo representa la escritura epiolmeca que se empezó, es de las lenguas más antiguas de Mesoamérica, perdón, de las formas de escritura más antiguas de Mesoamérica. Se empezó a usar por ahí del año 500 a.C. Estas otras muestras son de pictogramas mixtecos y mexicas. Estos dos que tenemos del lado derecho utilizan estructuras de logogramas, son más o menos como los jeroglíficos egipcios, es decir, la escritura no corresponde a una escritura detallada, digamos, que va diciendo los sonidos que tiene que decir, sino que son ideas y conceptos los que se representan aquí. Del lado izquierdo, la escritura epiolmeca es distinta porque tenía sí logogramas, pero también empezaba ya con un sistema silábico. Aquí tenemos estos glifos mayas que tenían una estructura similar. Había unos como los que tengo aquí arriba que representan ideas concretas y otros que representan sílabas y que permitían entonces armar palabras con la descripción de los sonidos con las que se componían. Entonces, bueno, esto antes de la llegada de los españoles, pues sí había escritura ya desde entonces. En 1519 llegan. Para 1539 llega la primera imprenta a México, la primera de América también, y llegan las primeras misiones de sacerdotes. Muy pronto se dan cuenta los misioneros que necesitan hablar la lengua de los conquistados, digamos, de la gente que vive aquí, porque no podían evangelizarlos en español y porque era muchísimo más difícil que toda la gente aprendiera su lengua a que ellos aprendieran la lengua de los que vivían aquí. Pero ¿qué sucede? Se topan con lenguas que tienen una forma muy distinta de escribirse, de representarse, y con un universo sonoro totalmente diferente al que podían tener en español. Ya vimos más o menos el esquema de las lenguas y podemos pensar nada más en la cantidad de diferencias que puede haber. Y entonces lo que hicieron fue empezar a representar los sonidos con lo que tenían a mano. También hay que pensar que la tipografía que se empleaba entonces era tipografía hecha en Europa, pensada para escribir en lenguas europeas, en español, en alemán quizá, en latín. Aquí tenemos otro ejemplo, este es de 100 años después más o menos, de 1690. Es un manual de santos sacramentos en purépecha, la lengua de Michoacán, como dice aquí. Después este es de 1733, es un confesionario en lengua mije de Oaxaca. Varios ejemplos que voy a poner en esta presentación son de lengua mije porque es con la que he estado trabajando últimamente y de la que conozco más también. Aquí podemos ver también ya algunos signos diacríticos que se usaban pues para representar estos sonidos
que no existían en ese universo sonoro que traían de Europa, pero que sí existían aquí. Después, en 1759, ya acercándonos al tiempo de la independencia, tenemos este otro, es un catecismo breve en lengua otomí. La lengua otomí es especialmente distinta a todas las de esta familia lingüística porque, más o menos como el chino, que tiene tonos, es decir, que según el tono con el que se diga una sílaba tiene distinto significado, pues el otomí también tiene tonos. Hay lenguas en México, por ejemplo el chatino, que se habla en la costa de Oaxaca, que tiene 14 tonos. Entonces representarlo por medio del alfabeto latino pues es un reto enorme, ¿no? También era un reto el otomí, entonces aquí tenemos algunos de los intentos por representarlo. Bueno, entre 1810 y 1821 se da la Guerra de Independencia y al terminar pues se funda un nuevo estado, el Estado mexicano, que busca también construir su identidad. Y la identidad mexicana, digamos el invento de esta identidad, se funda en la base de que todos somos iguales. Pero en ese todos somos iguales también quiere decir que todos somos lo mismo, ¿no? Y no hay cosa más errada para un país como México, en el que tenemos 70 lenguas, en el que tenemos una diversidad natural y cultural tremenda. Digo, para mí venir de Jalapa, venir al DF representa ya un cambio grande, pues entonces imagínense en todo el país, ¿no? Para entonces, como vimos, se imprimía en lenguas indígenas, se hacían investigaciones en lenguas indígenas, se usaba para escritos civiles, por ejemplo. La gente en sus comunidades solía escribir los oficios, los testamentos, las demandas, etcétera, en su propia lengua. Y a partir de la primera constitución que se da en 1824 se decreta que todos los escritos oficiales tendrán que ir en la lengua en la que esté escrita la constitución. Y desde entonces se empieza a perder toda esta tradición de 300 años de escritura y todos los avances que se habían tenido en la escritura y en la representación y en la traducción, digamos, estos nuevos signos, este nuevo sistema de escritura de las lenguas indígenas de México. Este es un impreso de 1888 que se vuelve bastante anecdótico. Es una colección que hace la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que se convirtió con el paso del tiempo en lo que ahora es el INEGI, en el que junta la oración dominical en varias lenguas, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que se escribe hoy en lenguas indígenas? ¿Por qué sería entonces necesario tocar estos temas y hablar sobre el diseño para lenguas indígenas? Hoy en día se publica en lenguas indígenas. Aquí tengo algunas imágenes de varios libros, algunos de mejor calidad que otros, de diversos temas. Algunos son educativos, digamos, los de la izquierda son hechos por el INALI, que ha tratado de producir material didáctico en varias lenguas, de sistematizar algunas escrituras. El que está en medio, el cafecito, es uno de los pocos libros monolingües en lenguas indígenas que existen ahora. Es un libro en mije, se presentó hace aproximadamente 3 semanas. Y es una compilación de literatura mexicana traducida al mije, todo está en mije. Y del lado derecho tenemos unos libros de cuentos infantiles hechos por niños. Estos 3 que están aquí están en Cora, en Pame y en Tepehuano. En edición bilingüe. Después vamos a ver algunos problemas que tuvieron estas ediciones más adelante. Y por ejemplo está este libro que es sobre nanociencia y nanotecnología, hecho por la UNAM y traducido al mije. También se escribe en Facebook. Aquí hay algunas conversaciones en mije. Abajo Hilaria Cruz escribiendo, ella es chatina, escribiendo en su lengua y tratando de representar los tonos. Esto es en una comunidad que se llama San Pedro y San Pablo Ayutla Mije, en Oaxaca. El año pasado instalaron señalización en su lengua. De todos modos la gente así se refería a los lugares, entonces ahora en lugar de que se llame Emiliano Zapata o que se llame Miguel Hidalgo, la calle se llama Jajtaach. Y hice un pequeño estudio aquí de entonces cómo está el acceso en internet. Dice,
un poco de búsqueda y podemos ver, por ejemplo, que en la página de la Presidencia de la República, aunque en la Ley de Derechos Lingüísticos diga que todo el mundo tiene el mismo acceso, resulta que la página de la Presidencia está con Soberano, muy bonita, pero está solamente en español y en inglés. La página de la Suprema Corte de Justicia está en español, la página de la CEP está en español, la de la CONAF está en español y en inglés. El sitio web de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, pues resulta que está en español y en inglés. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas solo tiene información en español. El Summer Institute of Linguistics, que es un instituto, digamos, de base cristiana, pero que con el tiempo, su objetivo principal era traducir la palabra del Señor a todas las lenguas que fuera posible, pero con el tiempo terminó siendo una institución muy respetada que ha hecho estudios sobre lingüística en este intento por traducir. Solo está en inglés. La base de datos de Ethnologue, que tiene datos sobre todas las lenguas conocidas, está en inglés. Y vamos a ver otros servicios, por ejemplo Facebook, a pesar de que sí se usa, como ya lo vimos, para comunicarse en todas las lenguas posibles, está en 84 lenguas, ninguna es una lengua mexicana, bueno, salvo el español. Google está en 148 lenguas, ninguna lengua mexicana. Bueno, sin embargo, Facebook y Google tienen algunas lenguas como el quechua, el aymara, el cherokee, por ejemplo, pero bueno, de las lenguas mexicanas todavía no. El navegador Firefox, aquí se ha hecho un trabajo muy grande con gente voluntaria que ha traducido el navegador de manera que hoy lo podemos tener en muchísimas lenguas, entre ellas 21 lenguas mexicanas en 29 variantes. Entonces, si alguien habla zapoteco, yaqui, tzotzil, puede bajarse el complemento y puede entonces usar el programa en su lengua. Y el campeón indiscutible, que incluye más información en lenguas mexicanas, es la página de los Testigos de Jehová. Está aproximadamente en 720 lenguas, incluye 27 lenguas mexicanas en 39 variantes, que no se las voy a recitar, pero aquí están escritas. Entonces, bueno, pues podemos ver quién ha hecho su tarea y quién no la ha hecho, ¿no? Es un poco irónico que quienes promulgan las leyes y quienes se supone que tienen que hacer este trabajo y garantizar que se cumplan los derechos, pues bueno, no lo demuestran del todo. Es una tarea pendiente también. Ahora mismo, al mismo tiempo que este congreso está haciendo el encuentro de activismo digital de lenguas indígenas en Oaxaca, y bueno, ahí se están encontrando varias personas que justamente hacen trabajo de traducción y otro tipo en internet, que tienen sus blogs, que tienen sus canales de video, que tienen sus herramientas para el aprendizaje, la traducción, etcétera. Y bueno, pues están compartiendo experiencias para poder hacer más grande este asunto. Y vamos a entrar en materia de la tipografía. Entonces, hay que ver cuáles son los problemas o los retos que pueden existir para escribir con tipografía en lenguas indígenas. Es muy común que, por ejemplo, haciendo diseño editorial, de repente nos llegue algún encargo en el que tenemos que incluir lenguas indígenas, ¿no? Cada vez es cierto, se está publicando más, algunas dependencias del gobierno están impulsando más también la publicación en lenguas indígenas, algunos sí están haciendo su tarea, y tenemos que toparnos con esto. Entonces, ¿cuáles son los problemas para escribir con tipografía en lenguas indígenas? La primera es la falta de consenso. Si bien, como ya vimos antes en este esquema de las 70 lenguas, difícilmente podemos meter en el mismo saco a todas las lenguas indígenas, tendríamos que hablar particularmente de cada una porque son tremendamente distintas, así como no podemos diseñar tipografía para todas las lenguas indígenas. Créanme, mi primer acercamiento a este tema fue así, intentando abarcar en una fuente todos los signos para escribir en lenguas indígenas, y bueno, lo bueno de este proyecto es que me di cuenta que no era posible, ¿no? Y entonces que me llevó a investigar un poco más. Pero bueno, sí comparten algunas características que tienen que ver con este rezago que han tenido, digamos, con estas políticas que han tenido por parte del Estado mexicano, que ha hecho que también se desarrollen de una manera distinta y quizá más lenta a otra lengua como puede ser el español. Y entonces la primera dificultad que tenemos es la falta de consenso.
al querer representar esta lengua, que además no tiene una tradición escrita de más de 500 años, digamos desde la colonia, con esta interrupción que se da después de la independencia, pues no se ha uniformado del todo. Así, tenemos, este es un ejemplo del mije. Entonces este sonido que es y repitan todos, acá está el signo con el que se representa en el alfabeto fonético internacional, y entonces según distintas propuestas que ha habido a lo largo de los años, bueno, estas propuestas son todas de los últimos 50 años, en distintos sistemas ortográficos se puede escribir de estas 5 maneras. Entonces, cuando alguien quiere traducir un texto al mije, por ejemplo, quiere escribir un texto en mije, o un mije quiere enseñarle a los demás que también hablan mije a escribir, pues tiene que decidir entre alguno de estos sistemas. Actualmente el más usado es el segundo. Aquí hay un ejemplo, bueno, aquí está una tablita de equivalencias entre todos estos sistemas que vienen desde el 78, uno en el 82, 83, 85, otros 6 en el 87, el 94, 95, y en 2005 se hicieron estos 2 sistemas que son los más usados. La lengua mije desarrolló este sistema alfabético en un evento que se sigue llamando las Semanas de Vida y Lengua Mije, que se hacen cada año, y en el cual se han reunido personas hablantes, lingüistas, pero casi todas gentes mijes, con algunas gentes externas también, pero se han reunido y han discutido sobre el tema y han podido llegar a algunos acuerdos sobre la manera de representar su lengua. Casi todos están de acuerdo en utilizar estos 2 sistemas que están aquí al final. Y entonces una palabra, la palabra adem, que significa nosotros, es un nosotros inclusivo, porque hay 2 nosotros en México, uno que quiere decir yo y tú, y otro que quiere decir todos. Esta palabra que se llama adem, que se dice adem, se puede escribir de estas 4 maneras, dependiendo de con qué sistema es que lo encontramos escrito. La lengua mije no es una lengua tonal, entonces la tenemos un poco más fácil, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con una lengua como el chatino, esta que les decía que tiene 14 tonos? Encontramos 6 maneras distintas de representar una sola palabra. Esta no se los voy a repetir porque no sé exactamente cómo se dice, pero es el verbo andar. La más utilizada en este momento es la penúltima, es como a lo que han llegado también consultando a la comunidad y demás, pero todavía encontramos muchos textos escritos y dependiendo de la corriente que sigan, la corriente lingüística, de todas estas formas. Por ejemplo, la segunda es la que utiliza el Instituto Lingüístico de Verano, y todavía en las publicaciones que hace pues podemos encontrarlo aquí. Diferentes maneras de representar este sonido, que después hablaré un poco más de él, que se llama la consonante oclusiva de glotal. A veces se representa con este signito que es como un signo de interrogación, a veces con un saltillo, a veces con un número 7 y últimamente con una consonante, con la letra Q. Y, por ejemplo, cuando se escriben en Facebook o en medios en los que no es tan fácil acceder a los superíndices, pues ponen en mayúsculas el tono, o por ejemplo ahí el 4 también. Bueno, si vemos este texto, pues podríamos pensar también que es como alguna lengua extraña. Difícilmente lo entenderíamos. En realidad es español antiguo. Si le hacemos un poco de unos cambios a la convención que usamos ahora, pues aunque las palabras sean extrañas, pues se entiende mucho mejor, ¿no? Vamos a ver de nuevo cómo estaba. Y esto ha sido posible pues gracias a que el español está escrito por cientos y cientos de años, poco más de 1000 años, y hemos llegado a convenciones que ahora todos entendemos, todos escribimos parecido. Y bueno, esto es lo que hace falta entonces con todas estas lenguas que aún no desarrollan esta convención. Solamente escribiendo es como van a lograr llegar a un acuerdo, y por eso es que también toca ayudar de alguna manera a que la lengua escrita se siga desarrollando y que se desarrolle de la mejor manera posible. La segunda dificultad que podemos tener es el repertorio. Vamos a poner un ejemplo, vamos a poner esta frase que dice: las relaciones entre México y España se restablecieron en 1936.
Imagínense que tenemos esta frase y que de repente entramos a la font, nos gustó una fuente, la bajamos, la instalamos y queremos poner esta frase en esta bonita fuente. Y nos aparecen estos horribles recuadros not def, porque resulta que esta fuente no tenía un signo de apertura, porque seguro fue hecha por alguien que habla inglés, no tenía el acento para la E de México, tampoco tenía la tilde en la M de España, y por alguna extraña razón no tenía el 1. Entonces, de alguna manera tenemos que solucionar esto, tenemos varias opciones, ¿no? Porque pues no lo vamos a dejar así. Una opción es que el signo de apertura lo podemos poner en otra fuente, aquí le puse Arial, no pasa nada. La otra es que pues la E la dejamos sin acento porque todos entienden, ¿no? Ya para la ñ pues mejor agarré un plumoncito y se lo puse, y como la L se parece al 1, pues entonces ya se lo dejé ahí. Este sí quedó bastante bien, la verdad. Claro, si después lo queremos cambiar a otra fuente, pues nos va a dar el mismo problema, porque vamos a tener una L837. Entonces, bueno, esto mismo sucede cuando queremos representar una lengua, no solo una lengua indígena, sino también quizá otra lengua que tenga un repertorio distinto al que tiene la fuente, ¿no? Seguro también nos ha pasado que hemos usado algunas fuentes que tienen los acentos mal diseñados, que es solamente una rayita, o que en lugar de la tilde de la N tiene una raya encima, algo como un macrón. Entonces nos regresamos un poco en la historia, nos vamos unos 200 y tantos años para atrás, y podemos ver este libro, es un libro de Antonio de Agreda, se llama Arte para aprender con alguna facilidad la dificultosa lengua otomí. Es un manuscrito de 1770, ya vimos que sí es dificultosa la lengua otomí, y aquí podemos ver también algunos intentos por Antonio de Agreda de representar los sonidos que eran distintos, todos estos que no sabían cómo representar. Encontramos esta nube de diacríticos raros, una especie de M encima de la O, y todos son intentos pues para igualar estos sonidos que no se conocían hasta entonces. Este ejemplo es un libro de 1785, breve compendio de todo lo que debe saber y entender el cristiano, etcétera, etcétera. Es un libro que también está hecho en otomí y lleva un prefacio en el que explica los sonidos del otomí. Para poder representarlo mandó fundir especialmente estos tipos con los que intentaba representar los sonidos. Y bueno, desde entonces hay ya alguna intención por adaptar la tipografía para poder ir más allá de este universo sonoro que teníamos con las lenguas europeas. Así, este es un ejemplo de un libro del Instituto Lingüístico de Verano de 1961, está hecho en máquina de escribir, y bueno, ya es un libro hecho en mazateco, que también es una lengua que se habla del sur del país. Y se representan los tonos con números. Esta lengua tiene 4 tonos, entonces con el número 1, 2, 3 y 4 pues se representan ahí los 4 tonos que puede tener. Es algo así lo que hicieron después con el chatino, pero con 14. Y aquí tenemos un libro de 1940, es del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, lo escribió George Foster, porque también la mayoría de los que han investigado sobre lenguas indígenas, sobre todo del siglo pasado, pues era gente extranjera. Este es un libro compuesto en español y en popoluca, es una especie de vocabulario. En popoluca se habla al sur de Veracruz, es de la familia Mijesoque. Y aquí utilizó una fuente geométrica, parece que es Memphis. Entonces, como evidentemente no tenía los signos que necesitaba para representar los sonidos, pues los escribió a mano con una plumita, como el ejemplo que vimos antes, y bueno, ya así se reprodujo. Ahora vamos a ver de los libros que había puesto en la fotografía. Estos son de la colección de literatura infantil. Este es un libro hecho en una edición bilingüe en Cora, que salió en Nayarit, y en español. Entonces encontramos estos signos de más muy raros, que en realidad fueron usados para representar el sonido que había puesto antes, que es como una I cruzada.
Pero como no tenían esa I, entonces lo que se les hizo más fácil fue hacer una especie de signo de más con un puntito, al cabo que se parece. Y aquí tenemos otro problema, porque en la contraportada de este libro está este texto que está en verde, que utiliza letras T mayúsculas, y del otro lado no encontramos por ningún lado estas T mayúsculas. Entonces desde ahí hay una falta de consenso entre lo que viene en una parte del libro y en otra parte. Aquí omití la parte de lo que venía en español, pero el español se veía muy bonito, y ya el momento de... Quizá la colección exigía que se usara esta fuente tipográfica y por eso sucedió eso, no sé, tendremos que hablar con los diseñadores, pero lo cierto es que sucedieron estos problemas. Aquí, por ejemplo, tenemos otros signos pertenecientes al alfabeto fonético internacional, como esta E abierta, que es como un 3 más o menos al revés, como por ahí lo encuentran en varios lugares. Tenemos una R también al revés que pertenece a otra fuente, porque evidentemente no lo tenía la fuente con la que estaban componiendo. Y tenemos estos acentos agudos que se pusieron en lugar del saltillo o del apóstrofo. Quizá ahí fue alguna equivocación del diseñador, o quizá así venía el texto, y bueno, con los otros signos pues es evidente que era porque la fuente no los incluía y tuvieron que hacer algo, tomarlos prestados de otra. En cambio aquí sí podemos ver la I herida, se llama, que tiene como una barrita en medio, que ya se ve un poco mejor que ese signo de más. Y aquí tenemos este libro que está hecho en español y en tepehuano, que se habla en el estado de Durango, que de plano tiene unos signos que son exclusivos para esta lengua, uno que es como una especie de U doble o una M al revés, algo así, y una E que está con una barra cruzada, que tampoco los incluía la fuente, y entonces hicieron lo que pudieron. Sin embargo, hay fuentes tipográficas, ya existen, que tienen una cantidad de signos. Esta es una fuente gratuita que distribuye el Instituto Lingüístico de Verano, se llama Gentium Plus, y tiene más de 5000 glifos, en los que incluye una gran cantidad de signos que pretenden cubrir la mayoría de sistemas ortográficos de todas las lenguas del mundo, al menos en los sistemas que ha propuesto el propio instituto. A veces, si utilizamos otros sistemas como los que ha creado la propia comunidad, puede que no encontremos los signos que buscamos, pero bueno, tenemos un repertorio muy grande acá, y es uno de esos megaproyectos que sí pretenden ser universales e incluir todo. Por lo pronto sirve para resolver algunas necesidades. El tercer punto, la tercera dificultad, y en esto entramos a otro campo, es la visualidad. Aquí entramos a un campo un poco menos técnico y va un poco con lo estético también y lo visual. Tenemos aquí muestras de textos en 6 lenguas, en español, en francés, en alemán, y del otro lado en turco, en mije y en vietnamita. Desde aquí podemos ver una apariencia totalmente distinta de cada uno de los bloques de texto. Las lenguas escritas se ven diferentes, así como se oyen diferentes. Cada una tiene su identidad visual también, y algunas, es cierto, se ven mejor que otras con ciertas fuentes tipográficas. Entonces vamos a hacer un pequeño experimento. Empezamos con este texto en español, vamos a tacharle desde la línea base hasta la línea de X para ver qué pasa. ¿Qué tenemos? Pues tenemos ascendentes, tenemos descendentes, curvas y rectas, diagonales, y tenemos en la nubecita de diacríticos solamente puntos de la U, acentos agudos, y como es español, pues quizá en algún momento podríamos tener una diéresis. Vamos a ver cómo se ve el francés entonces en esa zona de las letras. En el francés vemos muchas ascendentes, veo más que en el español, por ejemplo. Algunas descendentes, menos que en el español, es cierto, y encontramos acentos agudos, encontramos acentos graves, encontramos acentos circunflejos, y puede que por ahí pudiera aparecer un apóstrofo y quizá alguna diéresis. Creo que este texto no la tiene. Puse en gris las mayúsculas y las comas para que no nos estorben. En alemán se ve también muy distinto. Aquí tenemos pocas descendentes,
prácticamente puras colitas de la G. Tenemos diéresis porque es el único acento que utiliza el alemán, y tenemos mayúsculas por todos lados porque todos los sustantivos propios y comunes en alemán van en mayúsculas. Entonces, si diseñamos para el alemán, ya sea una fuente o un texto, pues tenemos que tener en cuenta esta convivencia entre mayúsculas y minúsculas que va a suceder todo el tiempo. Y nos vamos a este otro bloque, este es turco, entonces vamos a encontrar cosas nuevas. Aquí ya tenemos, por ejemplo, colitas por todos lados, tenemos cerillas, tenemos más acentos, tenemos breves, diéresis, por ejemplo. Y bueno, también podríamos sacar, por ejemplo, una estadística de qué tanto se repiten las ascendentes o las descendentes o ciertas letras, ¿no? Pero bueno, ahora solo estamos haciendo este experimento. Puntos de la cis. En turco, por cierto, la I puede tener o no tener punto. Ahí, por ahí anda circulando una anécdota de una persona a la que mataron, lo mató su suegro, por enviar un mensaje inadecuado por celular, porque era una palabra que no debía llevar punto la I, y como su celular solo tenía I con punto, pues se la puso, y entonces se ofendió el suegro y lo mató, ¿verdad? Es importante el trabajo de aficionados de tipografía. Bueno, este es el Mije, es un texto en Mije, tomado del librito que les había enseñado, de las traducciones de literatura mexicana, y aquí vamos a ver qué sucede. Se ve muy distinto esto a cualquier otra cosa que hayamos visto. Y entonces si tapamos, tenemos una nube enorme de diéresis, tenemos muchas colitas de la Y. La Y se emplea para hacer un sonido combinado con otras consonantes en Mije. Entonces tenemos muchas Y, y tenemos también algunas ascendentes y pocas descendentes rectas, prácticamente solo la P. Esto ya nos da una idea más o menos de si queremos desarrollar una fuente tipográfica para el Mije, sobre qué aspectos tendríamos que concentrarnos, o si queremos seleccionar una fuente tipográfica para componer el Mije también, qué tenemos que atender. No sería una idea muy adecuada, por ejemplo, una Y con formas muy caprichosas, porque se repetiría todo el tiempo, o diéresis muy pequeñas o muy grandes, por ejemplo. Y este es el vietnamita, y aquí vamos a encontrar cosas más interesantes, porque aquí tenemos cosas por abajo y por arriba, diacríticos combinados, un circunflejo con una comita que es como un acento agudo, estas L's con barra, y es un sistema también completamente distinto, que echa mano del alfabeto latino, pero que sirve para representar una lengua que tiene un origen completamente diferente. Me quise poner este ejemplo porque es un poco lo que pasa con las lenguas de México, que pertenecen a familias lingüísticas tan distintas. Otra cosa con respecto a la visualidad es esto. Hay que ver qué signos tenemos y qué puede suceder con ellos. Por ejemplo, una combinación FI, pues podemos hacer fácilmente una ligadura y no pasa nada, incluso en esta fuente ni siquiera chocaban. Pero si de repente tenemos una combinación de una F con una I, con diéresis o con un acento grave, o con una tilde, o con este acento doble grave, entonces ya tenemos problemas. Esta fuente fue diseñada en Estados Unidos, entonces pues es comprensible que la persona que lo diseñó no haya puesto tanto cuidado en estas combinaciones, porque pues en inglés no se utilizan acentos. Y un ejemplo que puede suceder en algunas lenguas que lleven este signo, que es un golpe, una parada glotal, si tenemos una A con otra A, no pasa nada, dos A's con diéresis, no pasa nada, dos I's tampoco, pero ¿qué tal si tenemos dos I's con diéresis? Entonces ahí choca. Tenemos que hacer trabajo de kerning aparte, porque van a ser distintos los signos con los que tenemos que trabajar. El alemán, por su parte, lo ha solucionado muy bien tras años y años de escribir su lengua. Durante todos estos años desarrolló su propio estilo tipográfico, y este texto que tenemos aquí lo podemos ver en una letra gótica, y nada se verá mejor en letras góticas que el alemán. Eso es verdad, porque es un estilo tipográfico que está hecho especialmente para esta lengua, que está hecho pensando en las necesidades visuales y de gramática y de esta lengua en especial.
Por eso también es que las mayúsculas pueden tener cierta convivencia con las minúsculas, las formas son caprichosas, pero son más parecidas al espíritu de las minúsculas también. Incluso esta es una fuente que yo hice, pero que está basada en una fuente para imprenta de principios del siglo XX, entonces digamos ya no es una letra caligráfica, sino más bien una gótica de imprenta, y aquí se resuelven algunos problemas específicos de la lengua alemana. La diéresis o el umlaut, como le llaman los alemanes, es el único acento que utilizan ellos, entonces para que no vuele por encima de la línea de las mayúsculas o de las ascendentes, pues entonces hacían más chaparrita la letra y ahí lo incluían. Y como la C en alemán nunca va a ir separada de la H, nunca, entonces pues fundían este dígrafo en un solo tipo. Es un poco el trabajo, y bueno, no hacer góticas para lenguas indígenas, quizá, pero sí podemos inspirarnos un poco en este trabajo de años de letras góticas, en el que solucionaron problemas específicos para la lengua alemana, y que también las letras góticas tienen una carga identitaria enorme para el pueblo alemán. Ahora les voy a mostrar un trabajo de Diego Mier y Terán. Es un diseñador mexicano, vive en Oaxaca, ahora también hace cerámica, y él hizo un trabajo para la lengua mixteca, para el Ñusabi. Entonces empezó con un experimento similar al que yo hice ahorita, pero al revés, es decir, él solo dejó esta parte en medio y quiso ver cómo se veía los párrafos en lengua mixteca, y entonces se dio cuenta que tenía esa recurrencia de ventanitas, como de rectángulos por todos lados. Hizo esta comparación entre un texto en mixteco y la traducción en español, y entonces se dio cuenta que en mixteco ocurre muchísimas veces más que en español. Y entonces su reto fue cómo solucionar esto, cómo hacer entonces que la lengua mixteca no se viera como un conjunto de verticales, lo vamos a ver de nuevo, todo el tiempo. Se dio cuenta, entre otras cosas, de que tenía que buscar formas redondeadas, y finalmente su fuente, que se llama Tuum, tiene este resultado. Podemos ver, es la tercera, entonces evidentemente el texto es mucho más armonioso en el tercer bloque que en los otros dos. Tenemos la comparación en la parte de abajo de cómo se ve. Entonces tuvo que hacer un estudio fuerte sobre la recurrencia de los signos, sobre cómo se veían, para estudiar la visualidad de una lengua entera y poder crear tipografía específicamente para una lengua. Tengo este otro ejemplo que es del librito que les enseñé antes, este libro que está en Mije, que es de traducciones de literatura mexicana, que traigo por aquí, antes se los enseño. Entonces, tenemos problemas fuertes también en este libro, se los marco aquí. Tenemos un espaciado terrible con letras muy abiertas, con espacios muy abiertos entre palabras, sobre todo en este ejemplo, en estas tres líneas. Pero también nos damos cuenta que esto se debe en gran medida a la selección tipográfica que hicieron. Es una fuente que se llama Old Bookman, que es muy ancha. Entonces, si a esto le sumamos que las sílabas en lengua mije pueden ser muy largas, aquí tengo división silábica de algunas palabras, entonces son 2 sílabas y una tiene 7 letras, por ejemplo. Tenemos también palabras enormes como esta que puse abajo, o tenemos también, así ya les está saliendo, tenemos esta palabra que dice Jans, Ya, Amt. Bueno, qué bueno que nadie habla mije aquí para que no me corre. He tenido que tomar algunas clases también para comprender un poco la lengua. Entonces son sílabas muy largas, y si usamos aparte una fuente muy ancha, pues nos va a dar pues poco chance de separar las sílabas. Si al contrario buscamos una fuente un poco más estrecha, aquí hice el ejemplo con Arno, pues tenemos más chance de cortar las palabras, ¿no? Aquí este texto se ve mucho mejor. Y finalmente hay otros aspectos técnicos a tomar en cuenta.
si conocen el Unicode, para los que no, pues les explico, es un estándar de codificación en el que cada signo tiene una clave. Entonces cuando uno tipea una letra, esa clave se manda a la computadora y digamos le corresponde una clave a cada letra, y después podemos hacer intercambios con otras fuentes sin que se pierda la información. En este texto lo volvemos a ver, encontramos este signo que aquí recreé, que no forma parte de Unicode, por tanto, por más que logremos solucionarlo, si lo queremos cambiar a otra fuente, pues no se va a poder. Y el otro signo, que es una E cruzada, sí tiene su Unicode, U247, pero no es accesible mediante teclado. Tendríamos que ir al mapa de caracteres y buscar alguna fuente que lo contenga. Este es un libro del Inali para el Masawa. El Masawa utiliza estas 4 vocales también cruzadas. La A, la E y la O sí tienen su clave Unicode. La O se puede encontrar muy fácilmente porque es una vocal que usa el noruego, por ejemplo, pero las otras no. Y la U no forma parte de Unicode. Entonces, para escribir en Masawa tendríamos que hacer muchos malabares tipográficos. Pero buscando me encontré con que ya existe la propuesta para meter la U para el Masawa. Esta es de este año, ahí dice 2014, de agosto, la acaban de meter, ojalá se pueda. Y esta es la consonante oclusiva glotal que se utiliza en casi todas las lenguas de México. Es como un cortecito, más o menos como cuando decimos o, ¿no? O. El primer signo es el del alfabeto fonético y se representa casi siempre con esta comita. Y es muy importante porque, por ejemplo, en Mije, la palabra es nosotros, la palabra significa piojo. Y en Totonaco, si decimos tlaná, ya está bien, y si decimos tlaná, es músico. Entonces es muy importante y por eso sí se tiene que poner, ahí sí no se puede omitir. Pero cuando queremos tipearla tenemos estos 6 signos. Uno es una comilla simple, otro un minuto, otro un acento agudo, un apóstrofo y finalmente el saltillo minúsculo y el mayúsculo. Y aquí están los usos, ¿no? El que corresponde a este uso son los 2 últimos, el saltillo. Los otros se usan para otras cosas, pero ni el saltillo minúsculo ni el mayúsculo están disponibles desde teclado. Entonces, pues bueno, ya una solución es usar el apóstrofo, aunque bueno, esto lo tendríamos que solucionar de alguna manera. Una sería truqueando la fuente, poniendo un saltillo en el lugar del apóstrofo, cambiándole el único, no es lo ideal. Otra opción sería de plano diseñar un teclado que puedan usar. Este es un teclado para Chipchak, que son lenguas de Costa Rica, que se diseñó en 2009, se puede instalar en Windows por ahora. Y bueno, esto nos da, ya voy a concluir aquí, se acaba el tiempo también. Hay muchas formas de solucionar, hay muchos problemas, pero también hay muchas formas de solucionarlos. Puede ser con fuentes, puede ser simplemente sabiendo decidir qué fuente usar, puede ser implementando productos como estos. Y acabamos con una pregunta: ¿por qué diseñar entonces tipografía para lenguas indígenas? Creo que los diseñadores tenemos la oportunidad de hacer una contribución social muy grande, de contribuir a fortalecer la lengua escrita en lenguas que no la tienen muy fortalecida, y por tanto de evitar de alguna manera que desaparezca, porque con la desaparición de una lengua se pierde pues todo un universo, toda una cultura, toda una forma de pensamiento. Bueno, pues más bien escucho sus preguntas, y si tienen alguna otra opinión también de por qué diseñar tipografía para lenguas indígenas. Bien, muchísimas gracias, Manuel.